La fe no es algo que usted lo puede ver, la fe es algo que usted tiene que creerlo. Es una manera de vivirlo, es una manera de caminar. Nosotros tenemos que aprender a bendecir los judas que tenemos al lado. ¿A dónde estaba David provocando el cielo? Cuando estaba en el palacio, no en el establo, donde había olor a estiércol, donde no había gente sino animales. Vamos, ¿dónde están los que celebran la misericordia de Dios? ¿Dónde está la iglesia que dice: yo nunca he visto un justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan? ¿Dónde está la iglesia que dice: en su misericordia vamos, usted no caerá? Aleluya, porque su fuerza viene de Dios. Vamos, decláreselo a cualquier situación por la que usted esté pasando, decláreselo. En esta mañana yo nunca he visto a Dios fallar. Por eso mi confianza la quito del hombre, la quito de mi matrimonio, quito la confianza del banco, del jefe, y pongo mi confianza en Dios, porque yo nunca lo he visto fallar. Vamos, ¿dónde está la iglesia de Cristo que en este día está viendo la misericordia de Dios y dice: yo creo en su palabra? Padre, esta es una mañana para nosotros adorarle. Esta es una mañana para nosotros glorificar su nombre, para reconocerlo a usted, Señor, en todo nuestro camino, para reconocer, Padre, que hoy es un día en que aunque la tormenta se levante, yo estoy confiado, mi corazón está expectante de ver su mano moviéndose. Vamos, este es un mes donde estamos hablando de fe. Así es. Vamos, declárelo. Usted nunca ha visto a Dios fallar, ¿cierto? Que Dios le bendiga a todos los que nos visitan por primera vez, a los que están en medio de este servicio, a los que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas sociales. En esta mañana le damos la bienvenida a aquellos que vienen por primera vez a esta casa, aquellos que por primera vez nos han sintonizado, nos han puesto en este canal en vivo para la República Dominicana y las naciones, como es nuestro canal Pastora Xiomari Veloz. Ahí usted puede ver este servicio en vivo. Si usted quiere compartir también esta palabra con alguien, usted puede sacar su celular, enviar el enlace o pedirle. El enlace está en todos los grupos. O pedirle o escribirle, copia el enlace y lo envía del en vivo de esta mañana. Hoy vamos a estar hablando: cuando Dios guarda silencio, ¿dónde está tu fe? Yo quiero que usted se pregunte: cuando Dios, aleluya, aleluya, cuando Dios guarda silencio, ¿dónde está tu fe? Por primera vez nos visita Yuleisi, Luz, Ariel y Nureili. Bienvenidos a esta casa. Que la bendición del Dios Altísimo sea sobre su vida. Que la fidelidad de Dios usted la vea de manera tangible en todo lo que usted haga. Mire, en todo usted tiene que ver la fidelidad de Dios. En ese carro público, en esa obra, en ese milagro, en que hoy usted amaneció vivo. Mire, en todo, en cada momento de su vida, usted tiene que ver que la fidelidad de Dios. ¿Cuánto entienden lo que es la fidelidad de Dios? Es aquello que no depende de que usted le sea fiel o de que usted sea hijo. No, no, no. El sol sale todos los días, ¿cierto? Mire, aunque usted no lo vea, es porque hay nubes o hay días grises. Pero el día gris es gris para nosotros, pero no significa que no hay un sol. No significa que no haya aire, porque usted tiene aire, ¿verdad? Hay agua. Eso habla. Usted, si Dios no lo mandó a buscar, abrió sus ojos. Aunque usted diría: pastora, los que están batallando en esta mañana dirían: pastora, pero yo hubiera preferido no levantarme hoy.
Yo hubiera preferido hoy quedarme acostado, porque yo no veo ninguna de las promesas de Dios cumplida en mi vida. Yo no sé ni siquiera para qué yo hoy me levanté. Pero en esta mañana el Señor te dice: no he terminado contigo. Mi fidelidad es contigo aun cuando no entiendas el proceso por el que está pasando. Aun cuando lo que están viendo tus ojos sean días grises. Aun que tenga un hijo en un lugar detenido allí preso. Aunque tu hijo esté en un hospital. Aunque esté batallando con las finanzas. Aunque esté batallando con el ministerio. Aunque esté batallando con el matrimonio, con hijos rebeldes, con hijos en adicción, en esta mañana el Espíritu Santo te recuerda que el Padre nunca te falla. Que el Padre nunca te falla. Y que aunque caigamos, caemos porque cuando no vemos a Dios obrar en nuestra vida, pensamos que Él no está ahí. Pero en esta mañana el Señor te dice: yo te sostengo. Yo te sostengo, yo te sostengo, aunque no me estés viendo, aunque piense que yo no estoy contigo en medio de ese proceso económico, en medio de ese proceso de salud, en medio de esa decisión que tomaron otro por ti y te dejaron fuera. El Espíritu Santo te dice en esta mañana: aunque no me vea, yo estoy ahí, porque algo estoy haciendo, algo está haciendo Dios a favor suyo, pero sobre todo a favor de los que no le creen. Vamos, decláreselo. Decláreselo en esta mañana lo que dice la adoración. Decláreselo. Decláreselo para que Él sepa que tú nunca nos defraudas, nunca nos fallas, Señor. Decláraselo. Dile: Señor, yo te creo. Sí, Señor. Cuando has visto los brazos de Dios sosteniéndote en una noche oscura, cuando alguien te dejó, cuando alguien te hirió, cuando alguien te traicionó, en esa noche oscura de la mala noticia, en ese día triste, Él abrió sus brazos. Aún en la peor tempestad, cuando llegaron los enemigos del alma para entristecerte, vamos a declarárselo. Y tú nunca defraudas, ni puedes caer. Extenderse tus brazos para poderme sostener. Y tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. ¿Cuánto confían en la misericordia de Dios cuando el pecado nos ha arropado, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando nos han dejado solos en ese momento que el médico ha dado la mala noticia, o ese familiar ha partido con el Señor, o gente que nos ha dejado? ¿Cuánto han sentido la fidelidad de Dios? Después de mucho batallar, usted ha entendido que solamente Él está con nosotros. Y el Señor no es como nosotros los hombres, que no quiere si nosotros lo queremos, que no quiere si nosotros tenemos algo que ofrecerlo, que no quiere si nos portamos bien. No, Dios no quiere en todo momento. Nos portemos bien, nos portemos mal, lo hagamos mal, le hagamos fallado, lo hayamos intentado 1 y 1000 veces. ¿Sabe lo que dice Dios? Igual yo te quiero. Igual yo no te voy a dejar, aunque el hombre no te quiera, aunque el diablo te golpee, aunque tu situación económica no sea como la de la Kardashian, aunque tu situación económica no sea como la de los Corripios, yo no te voy a dejar, porque el amor de Dios es inexplicable. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene entendimiento humano. ¿Cuánto lo puedes entender? Por eso Él ha sacado tu brazo para socorrerte.
Ahí en ese hospital, cuando todos los médicos te decían llévenselo, está desahuciado, ¿sabe lo que dice Dios? Yo tengo una solución. Y hoy quiero hablar con la gente que llegó deprimido, con la gente que llegó con miedos y temores, con vértigo profundo allá, donde usted ya ha perdido la voluntad. ¿Usted ha conocido gente que ha perdido la voluntad? Gente que se ha rendido en las emociones, que está rendido, que dice ya yo no tengo fuerza para seguir luchando, yo no tengo fuerza para seguir creyendo. Muchos de nuestros jóvenes pasan por ese tipo de situaciones. Nosotros le llamamos depresión, yo le llamo vacío de la presencia de Dios. Así le llama la Biblia cuando nuestros hijos caminan sin un propósito, cuando nosotros como hijos de Dios caminamos sin un propósito. Eso es un vacío que ha entrado a lo más profundo de la vida de nosotros. Y cuando nosotros somos el modelo de nuestros hijos, muchas veces, no siempre pasa así. ¿Sabe lo que acontece? Viene ese espíritu, viene ese vacío y viene sobre nuestros hijos. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, usted tiene que creer que su Espíritu Santo vino aquí hoy para romper todo lugar a donde estábamos detenidos. Que hoy el Espíritu Santo entra trayendo nueva fuerza. Hay una presencia sublime de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? ¿Cuántos reciben en su espíritu que hay una llenura de Dios, que hay un mover? Decláraselo ahí. Nunca, nunca te falla. Vamos, aunque usted esté experimentando un silencio de Dios, aunque usted no haya recibido respuesta, aunque usted vea a sus hijos sucumbidos en el vicio, aunque usted vea todo lo contrario de lo que el Padre ha estado declarando sobre usted, usted tiene que creer que los brazos del Padre en esta hora están siendo extendidos. Vamos, ¿dónde están los hijos que en esta mañana reciben el abrazo del Padre y le dicen: Abba, Abba, en tus brazos estoy seguro? Vamos, declárelo, que se hace manifiesto lo que están en las Escrituras en su vida en esta mañana. Oh, rabababa. Ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Y tú nunca defraudas. Ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Y tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. Jamás hemos visto fallar a Dios. Vamos, iglesia, dele ese aplauso al Señor por su fidelidad. No, usted no está entendiendo. Usted no está entendiendo que el Padre en esta mañana va a hablar a esos corazones que habían estado tristes, que llegaron cansados, cargados, que llegaron en esta mañana deshechos. Hoy hay una presencia de su Espíritu Santo aquí para celebrar todo lo que Dios hizo ayer en Jesús Rey. Así que, iglesia, prepárate, porque fue una prueba superada para el Señor. Prepárense para el próximo nivel, a donde Dios lleva adoradores del reino. Aunque usted no lo entienda, hoy hay un renovar de su fuerza. Todo el que sirvió ayer ahí, levante sus manos. Aleluya, mire qué lindo. Ay, bendito Dios, media iglesia estuvo sirviendo. Aquí, no, los pies tienen que doler detrás del minacho. Aleluya, pero hoy hay una fuerza nueva. Yo no sé usted, pero yo vine lista de paquete para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Miren ahí, eso fue apoteósico lo que Dios hizo ayer en este lugar poderoso. Reciban conforme
Vivan en fe, porque usted está siendo entrenado para ser el hombre y la mujer de Dios que va a dirigir las próximas empresas. Dios mío, los próximos ministerios. Y no solo los ministerios de la iglesia, sino los ministerios afuera. Gloria a Dios, porque estamos siendo probados. Esta es una iglesia, miren bien, no solo en esta nación, en otra nación llevaremos lo que el Señor está haciendo. Porque por mucho tiempo esta iglesia ha estado viendo el silencio de Dios y nos hemos preguntado: ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde se va la fe de nosotros cuando experimentamos un silencio de Dios? Yo quiero preguntarle, ¿verdad que nos duele? ¿Verdad que nos sentimos cauterizados? ¿Verdad que hay como una sensación de que estamos perdidos? De que sentimos que hay algo que está fuera de lugar. Yo quiero que por favor usted busque el libro de Lucas 22:31. Mire lo que estaba allí el Señor hablando de la grandeza en el servicio. Busque su Biblia. Jesús estaba anunciando la negación de Pedro. Lo primero que nosotros hacemos cuando nos falta fe es que negamos a Dios. Y usted quizás no lo reconozca, pero yo lo voy a decir por mí. Cuando yo veo que Dios no hace lo que yo quiero, ¿sabe cómo yo me siento? Digo, yo no estoy segura. Claro, eso fue en un momento de mi vida. Yo no le estoy hablando de mi momento actual. Yo le decía: Señor, lo pensaba, y a veces en oración le decía: ¿tú eres real? ¿Cuántos de ustedes se han cuestionado, verdad? Y han dicho: es verdad que tú eres real. Porque yo quiero saber si de verdad yo le estoy creyendo a un Dios que es real. Yo quiero saber eso, si es verdad que tú eres real. Porque yo hago, oro, busco, ayuno, voy a la vigilia, hago vuelta maroma, hago de todo, pero yo no te veo obrar en mí. Amén. Y así sucede a muchos de nosotros cuando no estamos viendo a Dios. Y es una de las armas más poderosas que usa el enemigo para sacarnos del camino de Dios. Por eso este tipo de prédica de fe, ¿cuántos saben que estamos hablando de fe en este mes? Se nos levantan gigantes que en esta mañana el Señor tiene que revelar a nuestras vidas. Porque cuando no hemos recibido una respuesta, a veces nos desesperamos porque creemos que Dios no está con nosotros y decimos: ¿dónde está tu fe? Esta es una pregunta para la iglesia. ¿A dónde nosotros ponemos la fe? A veces nosotros ponemos la fe en lo que nosotros sabemos hacer, en nuestros dones que nos lo ha dado Dios. Ponemos la fe en un amigo. Ponemos la fe en un pan seco enganchado en una puerta, con la esperanza de que ese pan seco, que fue hecho por mano de hombre, que pasó por una industria, sea el que nos devuelva la confianza. A veces en una mata de sábila que usted pone la fe cuando no ve a Dios. A veces usted pone la fe en una Biblia abierta con el Salmo 91 o el Salmo 23 o el Salmo 100. A veces usted pone la fe en la banca de apuesta. Usted pone la fe en el proyecto. A veces, ¿verdad? Cuando no vemos a Dios. A veces ponemos la fe en el psicólogo, en el psiquiatra. A veces ponemos la fe en el gobierno. Yo no sé usted a dónde ha puesto su fe. O a veces tenemos deseo hasta de morirnos cuando hemos perdido la fe. Porque es una sensación de vacío, es una sensación de dolor, es una sensación de desesperación, una sensación que usted ve todo negro. ¿Cuánto han pasado por ese momento tan difícil? ¿Cuánto han pasado desesperados? Tomamos decisiones desesperados. Tomamos cualquier situación porque cuando no vemos a Dios obrar es como el que se está ahogando. ¿Alguna vez usted ha nadado y se ha estado a punto de ahogar? Usted tira pata para todos los lados, no sabiendo que lo primero que debe hacer uno que se está ahogando es tranquilizarse. Pero sin embargo, como no estamos entrenados en que nos falte el aire, comenzamos a tirar patadas ciegas. ¿Cuánto entienden eso? Y así es la palabra. Y quiero ponérselo en esos ejemplos sencillos para que ahora podamos entender a Dios y podamos entender tantos hombres de la Biblia que le fallaron a Dios cuando no vieron a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a esperar el tiempo de Dios, o no hemos entendido que aún en los procesos de nosotros Dios está obrando. Que aún en este momento difícil que usted está pasando como padre con su hijo, que usted está pasando como matrimonio, que usted está pasando con su situación, que usted está pasando con el carácter de nosotros, Dios aún ahí está dándonos una enseñanza.
pero nosotros no estamos listos para recibir algún tipo de enseñanza. A veces usted sale de la universidad, por poner un ejemplo, ingeniero en sistema. Y usted sale de la universidad ingeniero en sistema, pero usted nunca lo practicó. O sea, sí, usted tenía una computadora en su casa, usted tecleó mucho en su casa, entregó todos sus trabajos. Probablemente usted se graduó summa cum laude, usted se graduó magna cum laude. Y usted, ¿verdad?, va, hace un currículum, lo lleva a una oficina y dice: yo salí licenciado en sistema. Y cuando a usted lo ponen allí, mire, este es el programa de nómina, este es el programa de horas extra, este es el programa de contabilidad, este es el programa de inventario. Y usted apenas le habían enseñado que COBOL tiene varias especificaciones, porque a usted le enseñaron lo técnico, ¿verdad? A usted le enseñaron todo lo que es teoría. Pero cuando vamos a la práctica, usted sabe el paso que hay entre la práctica y la teoría. Es el mismo paso que Dios en esta noche quiere enseñarnos. Porque a veces usted va y cuando usted se encuentra con el problema real, usted dice: pero yo no vi nada de esto. Yo no vi cuando era que yo tenía que aprender a enlazar una hora extra con un ponchador, con un sistema de contabilidad. Yo nunca vi eso, porque a usted le dieron mucha teoría muy bonita de cómo se hace un sistema. Usted lo hizo y dijo: si yo le doy a base 1, eso ya no se usa. Yo le estoy hablando cuando aprendí. Yo en COBOL voy a hacer tales comandos y voy a hacer este comando, y F más F1 más F5 me va a dar el total de esta variable. Usted aprendió todo eso, pero cuando usted llegó ante el factor humano, cuando usted llegó ante mente cambiante, ante corazones que no tienen una variable, que hoy nos levantamos con el pie derecho y mañana con el pie izquierdo, y usted dice: Dios mío, pero yo perdí todo para lo que yo fui a la universidad. Y usted le comienza a decaer su fe. ¿Cuánto entienden eso? Es como cuando usted va por lana y sale tranquilado. Usted dice: yo voy a buscar lana, y el que le quita la lana a usted. Y usted dice: yo voy a esa empresa porque yo me gradué summa cum laude y a mí hay que darme un puesto de gerente en sistema. Y cuando usted es evaluado en el puesto, porque el puesto es que le va a dar a usted, si verdaderamente usted está listo, y a usted llega el dueño de la empresa y le dice: hermano, lo único que yo lo puedo poner a usted es en el ponchador. En el único lugar que yo lo puedo poner a usted en el ponchador, para que comience desde cero a aprender sistema. ¿Cómo usted cree que está esa persona? Que llegó alto, hoy salió así, sin fe, y dice: yo perdí todo lo que yo estudié. No se perdió todo lo que usted estudió. Lo que pasa es que hay una diferencia. Usted estudió para hacer algo y realmente se le dieron los estudios, pero es la práctica que determina la verdadera enseñanza. Por eso Dios es el que te entrena a través de la palabra, pero la fe el que te prueba para ver si estás obedeciendo a Dios y si has conocido a Dios. ¿Cuánto entienden eso? Cuando a usted le dice: yo nada más te puedo poner en el básico porque no está listo, usted dice: yo no tengo fe. Y Dios te dice: tú no tienes fe porque no me has creído, porque pusiste tus ojos en el estudio, pero no te importó esta práctica que era tan importante. La práctica es el proceso, pero no todos estamos listos para vivir el proceso y salir del proceso aprobado, porque todos queremos el fruto final. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en el silencio, en lo que no se ve, en lo que no se conoce, en lo que todavía a usted no se le ha mostrado. Pero a nosotros nos toca caminar una línea recta, que a veces nosotros mismos torcemos el tiempo, como el pueblo de Dios, que eran 11 días y duraron 40 años. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mentalidad de conquistadores. No, ellos tenían una mentalidad de siervo, tenían una mentalidad, y ni de siervo, sino de esclavo, de esclavitud, de que lo mandaran. Entonces, cuando llegamos a esa línea recta, necesitamos fe para poder mantenernos creyendo aunque no lo veamos. Porque si ya a usted le dieron la palabra, lo que te falta es la práctica.
Y la práctica en Dios es un entierro, es un sumergirnos en su presencia, es una búsqueda, es buscar lo íntimo, es buscar la raíz, es buscar lo profundo, es conectarnos, como dice el Salmo 1, allá a los ríos de agua viva, para que ese árbol pueda mantener dando fruto aún en el verano, aún en el invierno, para que aunque caigan sus ramas, aunque caigan sus hojas, no caiga sus ramas, perdón, para que sigamos buscando esa corriente de río de agua viva que nos va a hacer que estemos vivos y que estemos de pie en todo tiempo. Y así mismo es la fe. La fe no es algo que usted lo puede ver, la fe es algo que usted tiene que creerlo. Es una manera de vivirlo, es una manera de caminar. Pero ¿sabe lo que hace el enemigo? Cuando no vemos a Dios obrar, vienen toda clase de incredulidad. Comenzamos a creer en todo, comenzamos a fabricar fórmulas, comenzamos a hacerlo de manera independiente, comenzamos a hacerlo de la manera en que a usted le enseñaron, de la manera en que sus dones que son evidenciados. Muchos de nosotros decimos no, bueno, yo no voy a comenzar desde cero, porque usted fue puesto ahí para ser puesto como gerente. Pero cuando él le dice no, ya yo no te puedo pagar ni la mitad del sueldo, porque tiene que comenzar como ponchador en el sistema de ponchado. ¿Y cómo salimos muchas veces desalentados? Algo parecido le pasó a José. ¿Se acuerdan José en Génesis? José, ¿qué hizo? José su papá vio lo que él portaba de parte de Dios, que era un profeta, que era un hombre que iba a ser un hombre de negocios, un hombre de palacio. Ciertamente, como Jacob era un profeta, le puso la túnica de colores, pero realmente él lo vio. Él vio a José con una túnica de colores, pero ¿qué dice la palabra? Que José delataba a sus hermanos. Eso habla de que José era un hombre, todavía un jovencito, que no tenía el carácter para ser llamado a donde Dios lo había dicho. Ciertamente José tenía un llamado profético de gobernar en las naciones, de ir a las naciones, pero le faltaba el entrenamiento, le faltaba el carácter, le faltaba que le fuera desarrollada la fe, la creencia, el encontrarse con Dios, el encontrarse con esa fuente que produce fruto todo el año. ¿Cuánto lo entienden? Y esa es la fe. La fe te va a mantener confiando, aunque lo que a usted se le prometió usted no lo vea, aunque lo que a usted se le prometió lo quieran entrar en una cisterna, aunque lo que a usted se le prometió tenga que pasar por un proceso de cárcel. Tenemos que entender que todo el hijo de Dios que va a grandes cosas tiene que ser probado. ¿Por qué, pastora? Porque cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está haciendo algo, es porque Él nos está enseñando. A veces usted se siente menospreciado y el Señor te dice: tú tienes un menosprecio. Yo le llamo prueba. Yo te llamo siendo probado en este momento, y usted cree que todo se acabó, que Dios te dejó, que Dios no está contigo, y ese es el error. Y ahí es justo donde entra el diablo y planifica en nuestra mente toda clase de estratagema, y lo primero que comenzamos nosotros a creer y a decir para afuera: Dios no está conmigo. Y cuando vemos a otro le decimos: Dios no está contigo, porque lo vemos destruido. Pero a veces Dios tiene que comenzar desde cero. A veces Dios tiene que machacarnos para poder levantarnos, para poder posicionarnos, para poder colocarnos. Nosotros en nuestra mente limitada no podemos entender a Dios, no lo podemos entender, no podemos entender lo que Él está haciendo, porque somos carne, porque nuestros espíritus se apagan, primeramente con nuestra propia voz, segundo con nuestro pecado, porque nuestra conciencia, como dijo Pablo, se entenebrece con esos días oscuros. Perdemos el norte, perdemos la brújula y nos desconectamos con un espíritu de independencia en nuestra intuición de dejar de oír a Dios, porque es lo que nos instruye, lo que nos revela. Ninguno de nosotros podemos caminar si no tenemos una intimidad con Dios. Por eso nuestra fe va a ser revelada según la intimidad que tengamos con Dios. El árbol va a permanecer de pie según las raíces que haya desarrollado, para encontrar la fuente, para encontrar el río, para poder beber agua de ese río. Por eso Salmo 1 dice: y es como un árbol plantado junto a corriente de agua, que sus hojas no caen,
no caen sus hojas, no importa que esté el peor de los inviernos, su fe no la pierda, no importa el frío, no importa lo que usted esté pasando, no importa que usted tenga el diagnóstico en la mano, que usted me diga, pastora, pero ¿cómo no voy a creer? Si la placa, si la biopsia, si el médico, si todos los resultados dicen que estoy enfermo, si todos los médicos dicen que yo me voy a desahuciar, pero ¿qué dice tu fuente? ¿Qué dice el que te sostiene? Por eso la fe tiene que ser entrenada. Por eso no es lo mismo que usted tenga teoría, que usted tenga práctica en la fe. Por eso muchos de nosotros nos caemos cuando no vemos nada. Yo conozco muchos pastores que iniciaron conmigo en este camino y hoy ya ni siquiera están en el evangelio. Porque cuando vino la prueba, que vieron las injusticias, muchos quieren poner iglesia. Y dice Dios, sí, perfecto, yo estoy contigo. Se le da una palabra, le dice, te veo en las naciones predicando. Dios le habla de a dónde nos va a llevar. Lo que no hay muchos profetas que te digan el proceso. Por eso en esta mañana el Señor me está eligiendo como su profeta para decirte, yo no he mentido y mi palabra no miente. Lo que pasa es que el proceso es lo que te da carácter. El proceso es lo que te revela a Dios. El proceso es lo que te enseña la manera de cómo no fallarle a Dios cuando llegue a ese lugar. Y mientras más restia la prueba, más cerca está usted de llegar a lo que Dios le ha prometido. Porque ya justo cuando José iba para el palacio, que vino la esposa de Potifar, ya a punto de ir al palacio, una prueba que no fue el diablo que vino y le dijo, que no fue Juan que vino y le falló, sino algo que tenía que ver contigo mismo, de si sí o no. Porque Dios no iba a llevar a José al palacio para que avergonzara un Dios tan grande, para que avergonzara el Dios de Egipto. Por eso son todas las luchas. Si hoy usted me dice, pastora, yo soy profeta de Dios, Dios ha dicho de mí, pero tú le estás creyendo, estás conectado con el Dios que te ha sostenido, estás allí creyéndole a Dios en todo tiempo. José no dejó de creerle, y no era mentira que su papá no vio lo que Dios iba a hacer. Lo que pasa es que José era el muchacho demandado, era el chimosito de los hermanos. Y fíjense usted algo, la fe probada de una manera tan grande que estaba José allí, ¿verdad? Y José, todo lo que hacían sus hermanos, iban y se lo contaba a su papá. Esto comenzó a desatar como el pique, ¿verdad? Este era el chivato, pudiéramos decirlo dominicano, de sus hermanos. Entonces cuando sus hermanos vieron que a José le pusieron la túnica, ya usted sabe, ya el chivato los hermanos lo tenían visto. Imagínese usted cuando le desatan la bendición. Porque usted sabe lo que se le desató a los hermanos, envidia. Pero era que el pajarito no era fácil. Todo lo que hacían los hermanos y lo llevaba. Porque él tenía un llamado, pero no tenía el carácter. ¿Cuánto entienden eso? Y así estamos muchos de nosotros, creyendo que porque tenemos el manto, porque tenemos la unción, ya llegamos. Y cuando viene el proceso, usted cree que es mentira que Dios no lo llamó, que es mentira que Dios no está con usted. Y si usted encuentra 3 pastores sin revelación, van a decir, no, te está desechado. Y el cielo dice, no, tú no me has aprendido a leer, ni has aprendido mi palabra. Yo no lo estoy desechando, yo lo estoy procesando para llevarlo al lugar que yo le prometí. Lo que pasa es que muchos de nosotros, primeramente nosotros, nos quedamos en el desierto. ¿Cuántos murieron en el desierto? Millones murieron en el desierto, cuando Dios le había prometido a su pueblo llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Lo que pasa es que la fe tiene que ser probada, porque Dios no le va a entregar cosas grandes a uno que no entienda. Dios no te puede poner en la mano un conocimiento de hacer bomba atómica cuando usted ni siquiera maneja una pistola. ¿Cuánto lo entienden? Porque Dios entiende la delicadeza, Dios entiende el trato, Dios entiende la teoría, pero la práctica que también usted necesita para sostenerse en ese lugar y para que usted por cualquier cosa no explote una bomba atómica. Usted entiende, y se puede llevar a mucha gente para ponerle una idea de las cosas grandes según ese lugar para donde Dios le lleva. Esa es la prueba por la que usted va a pasar. Y usted dice, Señor, ¿por qué tanta prueba? Y en esta mañana
Él te aclara el panorama a través de estas palabras que en esta mañana Él te está dando y que lo vamos a ver, y a través de diferentes personajes bíblicos que el Señor le habló, que el Señor lo procesó, que el Señor permitió que pasaran. No era que José no tenía un llamado, no. Por eso cuando José fue entrado en la cisterna, lo que José estaba era siendo desconectado de gente, en soledad, en menosprecio. ¿Por qué? Porque comenzaba el plan de Dios. Comenzó la palabra de Dios a hacerse visible. Y si él hubiera dicho, como dicen muchos jovencitos, porque José era un jovencito cuando fue arrojado en la cisterna, y quiero predicarle a los adolescentes que qué bueno que hoy no están allá arriba sino aquí, que se sienten destruidos, que se sienten tristes, porque hay muchas cosas que no le gustan de la sociedad, porque hay muchas cosas que no le gustan de sus padres, y a veces se quieren encerrar, a veces se quieren poner un poco, ¿verdad?, desesperado, ansioso, porque esta sociedad, lo que ellos lamentablemente le ha tocado vivir, es una sociedad del microwave. Yo lo quiero todo ahora, yo lo quiero todo en este mismo momento. Pero lo que caminamos en fe no, porque lo que caminamos en fe somos llamados a hacer cosas que trascienden generaciones, que trascienden pensamiento de hombre, que cambian una cultura en algún lugar del mundo, que cambian alguna familia, que cambian generaciones. Por eso los tratos de Dios con el hombre de fe no es el mismo trato con el hombre que no ha decidido creerle a Dios. Usted que no va para ningún lado, Dios no lo trata. No tiene trato con usted. Pero el que va para algún lado, Dios lo pasa por el fuego, lo pasa por la cisterna. Lo venden, te venden, la gente te habla, te entregan. A lo que más le diste, a lo que más ayudaste, te venden. Los hermanos de José, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Pero lo que ellos no sabían era que ellos estaban siendo usados por Dios para llevar a José. Pero usted nunca vio a José quejándose, porque él era chivato y necesitaba ser confrontado en su identidad, porque Dios no iba a poner a cualquiera allí en el palacio, porque Dios sabía que lo que José portaba era para transicionar generaciones, era para romper cadenas, era para romper tipos de gobiernos terrenales e instaurar gobierno de Dios. Por eso usted y yo tenemos tanto trato de fe, porque Dios no quiere llevar sus hijos, director de un hospital, director de una sinfónica. No te quiere entregar un ministerio que todo el mundo conozca de usted y conozca que usted es un hombre que no tiene fe, que usted es un hombre que se cae ante la presión de la gente, que usted es una mujer que sucumbe ante las enseñanzas, ante el engaño del enemigo, que dicen que cambian su vida por un celular, por un teléfono, por vivir vidas enjauladas. ¿Cuánto entienden eso? No, la mujer que ve en diseño de Dios, Dios la prueba en toda parte. El hombre que Dios va a llevar lo prueba en la finanza, lo prueba en el sexo, lo prueba con el dinero de él y con el dinero ajeno, lo prueba como él quiere, lo prueba en la salud, lo prueba en la fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios te lleve a ese lugar es para que seas favorito. Perdón, para que seas un favorecedor, para que otros sean favorecidos, para que otros se puedan cobijar bajo ese árbol, para cambiar la cultura de generación. Y a donde Dios estaba llevando a José era que a cambiar todo un sistema corrupto que se estaba viviendo en Babilonia. Y usted diría, ¿qué tiene que ver Dios con los babilónicos? Si los babilónicos no adoraban a Dios. Estoy hablando en ese tiempo, tampoco ahora, pero hay unos cuantos que sí. Y usted sabe por qué Dios lo estaba llevando ahí, porque ahí también Dios tenía hijo de él, a lo que le quería mostrar quién era Dios. Y le dijo, yo te voy a llevar ahí porque quiero que conozcan un hombre honesto, lo que es un hombre llamado, lo que es un ungido. Entonces yo le pregunto, Dios lo tenía que llevar crudo, porque a José le dolía el proceso. Dios no tiene que ver con el proceso de hombre, Dios tiene que ver con la enseñanza. Por eso hay prueba, porque usted cree que cuando nos sacamos F en una materia te ponen reprobado. Una usted no aprobó, vuelve para atrás. Yo le quiero hablar en esta mañana a gente que están viviendo el mismo ciclo que vivieron el año pasado. Pero también le quiero hablar a gente de parte de Dios en esta mañana que vivió ciclo gozoso, pero se desconectaron después. Porque siempre hay un momento que Dios viene a darnos la oportunidad. Pero ¿qué hiciste con la oportunidad que Dios te dio?
¿Qué hiciste cuando Dios te conectó con relaciones que te iban a poner en favor y que te iban a llevar al lugar del propósito y del destino? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre viejo, el carácter desconectado del Espíritu de Dios, la poca llenura del Espíritu Santo, la poca guía de Dios te desenfocó, te desconectó y usted dice: yo tengo mala suerte, Dios no está conmigo. No, usted no está en la intimidad. Porque nadie que no esté en la intimidad puede ser un hombre favorito, puede ser un hombre que camine en trascendencia, que camine en el propósito de Dios. Porque solamente el que tiene intimidad ve el futuro en el presente y dice: yo no me preocupo por las pruebas presentes, yo no me preocupo por lo que el hombre pueda hacer, yo no me preocupo por el que me descalifica, yo no me preocupo por el que cree que yo soy invisible, que ni me saluda, yo no me preocupo por nada de eso. Yo me tengo que preocupar por ser el hombre o la mujer que Dios ha dicho de mí primero en la intimidad. ¿A cuánto le está hablando Dios? Y miren Jesús, que era un hombre de intimidad. Hablando hombre, ¿verdad? Cuando estaba en la tierra, porque sabemos que Jesús era Dios mismo. Pero hablando aquí en la tierra, él se encontraba en un momento donde Pedro lo iba a negar. Y también la fe de Jesús iba a ser probada, porque no lo vino a negar Lázaro. No lo vinieron a negar los de la sinagoga, que no querían saber de él. Lo vino a negar ¿quién? Un discípulo, uno que estaba cerca de él. Y miren aquí a donde Jesús le está hablando a Simón en Lucas 22:31, que quiero leer en el nombre de Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aconteció eso. Aconteció lo que Jesús dijo, ciertamente, pero no lo que él había prometido. ¿Usted sabe por qué? Porque ciertamente a él se le había revelado quién era Jesús. Y Jesús le dijo cuando se le reveló: tú tienes la llave de la iglesia. Pero se le había revelado Jesús, pero no se le había revelado el que le reveló a Jesús que él iba a pasar por ese proceso. ¿Usted entiende? Se le había revelado que él era discípulo, se le había revelado quién era Jesús. Ahora lo que no se le había revelado, quién era Dios. Y lo que Jesús estaba hablando, y le dijo: yo estoy orando para que tu fe no falte. Yo estoy orando. Y él dijo: sí, yo voy contigo hasta la muerte, yo voy contigo a la cárcel. Pero cuando vino el problema, ¿qué hizo? Él pereció, no pudo ir, lo negó 3 veces. Así estamos muchos de nosotros cuando Dios no está con nosotros, porque cuando le fue quitado Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios no hace el milagro? Lo negamos. La fe se pone fría. Dejamos de creer, nos desenfocamos, nos entenebrecemos, gritamos, nos amargamos, decimos que Él no es real, decimos: esta enfermedad es mayor que yo. No, es que usted no ha entendido el Dios que está con usted. ¿Usted sabe por qué? Porque nos falta la revelación de un Dios poderoso, de un Dios que nos desamarra, de un Dios que tiene cosas maravillosas, de un Dios que quiere romper en nosotros el espíritu de pobreza, el espíritu de chisme, que quiere romper de nosotros el espíritu de distracción, el espíritu que hace que nosotros no estemos conectados con Él. Y fue lo mismo que le pasó a David. Yo quiero que ustedes lo vean. ¿Quién era David? Por eso cuando este hombre fue probado, cuando David fue probado, fue encontrado muy diferente a como fue encontrado Pedro. Cuando le fue quitado Jesús, Pedro lo negó. Y es lo que muchos de nosotros hacemos cuando no estamos viendo a Dios. Yo quiero que usted vaya a Mateo 26:41. Mire lo que dice la palabra en Mateo 26, que quiero leer en el nombre de Jesús en esta mañana. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil. Usted sabe por qué nosotros sucumbimos ante la incredulidad cuando no vemos a Dios obrar, cuando no vemos que las cosas suceden como el profeta o la palabra lo dice. Es porque nuestro Dios tiene una y mil maneras de obrar. Es porque Dios tiene una y mil maneras de hacernos ver la verdad. Y una y otra vez somos reprobados. Y usted dice: yo me encuentro frente al gigante todos los años en agosto, en esta misma época. Hoy el Señor te está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a través de la oración el Espíritu Santo revela al Padre. Y aunque te deje Jesús terrenal, aunque te dejen la gente que están puesta en autoridad, usted no está viendo la gente, usted está viendo el Dios que se les reveló. Por eso David no necesitó ser rey para él decir: Dios está conmigo. Por eso el Padre anda buscando los verdaderos adoradores. Por eso Juan 4 dice: y el Padre anda buscando los verdaderos adoradores, aquellos que no caminan en la carne sino en el Espíritu. Hablábamos la semana pasada del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Espíritu dentro que se conecta con el Espíritu Santo. Pero cuando este Espíritu está tomado por la carne no puede entender las cosas de Dios. Por eso cuando usted está siendo probado en fe, usted no puede entender aquella prueba tan grande que le amarga las entrañas, que le amarga la vida, que le amarga el día, que le amarga a usted el sentimiento, que le amarga las emociones. Y usted está contento, y cuando recibió la mala noticia, a usted el mundo le cambió, usted se turba. Pero como dice la adoración, que tu silencio no te turbe. Que aunque usted esté experimentando el silencio de Dios, usted no se turbe, porque el que está velando y orando. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Cuál era el antídoto para la incredulidad? Velad y orad. ¿Cuándo? Cuando venga el problema, cuando usted esté en el palacio, no, en todo tiempo. Porque cuando usted esté en el palacio va a necesitar una sabiduría diferente, y cuando esté en el proceso para llegar al palacio va a necesitar también otra sabiduría diferente. Por eso el Señor le dijo: velad y orad. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque la oración que hace que nos mantengamos en fe, que nos mantengamos creyendo. Vea lo que usted vea, escuche lo que usted escuche. No distraiga su mirada, no se deje desenfocar. Seamos como ese árbol plantado, que está plantado en fe y le está creyendo al Padre de la revelación, que es Jehová Sabaón, que es el Jehová Jireh, que es el Jehová que provee, el Dios bueno, el Adonai, el Shalom. Aleluya, todos los nombres de Jehová. Usted comience a declarárselo a esa situación. Jehová Shalom, Jehová Sabaón. Ese es el Dios que usted tiene que declarar, en el que usted tiene que creer. Por eso David no necesitó llegar al palacio, porque cuando la intimidad se te desarrolla, ¿sabe lo que comienza a acontecer? Qué lindo. Cuando Jehová comienza a entrar a la vida de alguien, usted comienza a ser renovado. Usted comienza a recibir en la intuición allí el de repente de Dios. Usted sabe que muchas personas están esperando llegar al palacio para celebrar, pero los que son genuinos adoradores están en el ahora de Dios, porque se meten en el allí de Dios. Y el allí de Dios, este lugar. Oh Dios mío, Racaba, yo siento a mi Padre. Por eso David no necesitó estar en el palacio para que la atmósfera cambiara, porque David era el que cambiaba las atmósferas, porque él estaba conectado a la fuente. David desde el establo cambió su atmósfera. David desde el establo se conectó con la fuente. David, Dios lo hizo rey en el establo. A David, sin saber del reinado, Dios le entregó el reinado en un establo. A David, sin ser un hombre del ejército, Dios le entregó ejército.
puso a David en el establo sin ser un hombre que no tenía hijos. Dios lo puso como rey y sacerdote de su nación, porque no se trata del lugar a donde usted está, sino se trata del transformador de atmósfera en el que usted se convierta. Por eso usted no necesita estar en un lugar para comportarse como si estuviera en ese lugar. El que camina en fe, y ya Dios te dijo que vas para grandes cosas, aunque hoy no esté viendo nada, se tiene que vestir como si estuviera en ese lugar. Yo quiero despertar a los que dicen yo no quiero servir, a los que no le sirven a Dios. En esta mañana le tengo una palabra. A donde Dios comienza a darte tu empresa, tú en tu casa, en la iglesia. Cuando usted decide servir en una puerta, Dios te está diciendo, está en la puerta de tu empresa, recibiendo gozosamente los clientes millonarios que van a llegar a tu empresa. ¿Cuánto entienden eso? Muchos esperan a ser entrenados. Cuando yo me case y Dios te dice, te voy a dar hijos cuando vaya al ministerio de niños, atender a los niños, ahí te estoy desatando tus hijos. ¿Cuánto entendieron? Porque depende cómo usted se porte. Usted le está hablando. Porque ¿cuántos saben que la fe tiene Dios? Y usted le está hablando del futuro. Le está diciendo, te equivocas. Cuando Dios me dé mi empresa, yo voy a hacer un buen servicio al cliente. Y el buen servicio al cliente no le va a suceder a usted como le sucedió al que se graduó, pero cuando fue a la práctica no sabía. Lo va a convertir a usted en un cambiador de atmósfera desde la puerta de la iglesia. En un cambiador de atmósfera. Ay, Espíritu Santo, desde el lugar a donde usted está. Porque nunca se dice que David tenía un espíritu triste, sino que David tenía un espíritu gozoso. Cuando estaba en el palacio, no en el establo, ahí provocó que cambiara Israel completo, porque era un hombre de intimidad, un hombre que se conectó a la coordenada del cielo desde un establo. No necesitó conectarse cuando estuviera en el palacio, cuando estuviera sucediendo lo que Dios le había prometido. Por eso el profeta estuvo a punto de equivocarse cuando lo ungió. Iba a ungir al que se veía bonito, al que tenía apariencia. Y Dios le dijo, es porque tú también estás viendo cómo ve el hombre. Le mandó también su rafagazo al profeta y le dijo, tú estás viendo cómo ve el hombre, Samuel. Mira cómo admira mi corazón. Yo estoy buscando un hombre entrenado en el servicio. Yo no sé si adoradores del reino entienden. Yo no sé si los que estuvieron ayer sirviendo en campamentos de su rey entienden. Yo no sé si usted entiende que a usted lo están entrenando y que usted está provocando atmósfera a donde mucha gente dice, estos niños no sirven. Usted está declarando una palabra de vida, porque el Señor lo está preparando. Escuche bien, esta iglesia, los hijos de esta casa y los que colaboran, yo hablo por esta casa, para trastornar atmósfera, para desde ese lugar cambiar la nación, porque nadie llega a lugares a donde Dios te quiere llevar, sino es para cambiar una conducta, una cultura de maldad, una cultura de muerte, como era Babilonia, una cultura como estaba en Babilonia. Por eso Dios estaba levantando un hombre aprobado y aprobado como José. ¿Para qué? Para entrarlo en el palacio y decirle, ahí va un hombre aprobado, va un hombre lleno de los códigos del cielo, va un hombre que no es almático, que no se dobla ante lo que le gusta, sino que va direccionado para llevar mi palabra, para tener un tsunami del cielo. ¿Y que comenzó a acontecer en Babilonia? Los dioses que se movían en Babilonia, comenzó su poder a ser derrotado a causa de un hombre, a causa de un hombre de intimidad, de un hombre aprobado, de un hombre que entendía lo que era la fe, que cuando no vio a Dios en la cisterna, que cuando no vio a Dios en la cárcel, dijo, no, en esta cárcel yo me voy a convertir en un mayordomo. Yo no necesito estar en el palacio para manejar llaves.
necesito estar en el palacio para manejar llave. Yo voy a comenzar a manejar llave aquí en esta cárcel. Aquí en esta cárcel. A mí me están entregando llave. En esta cárcel yo voy a servir. En esta cárcel yo voy a ser transicionado. Porque lo que yo tengo de parte de Dios, yo no necesito que sea expuesto en el hombre. Es porque a mí se me reveló el Dios de los espíritus. Es porque a mí se me reveló el Dios de Dios. Y yo sé lo que Dios quiere que yo haga. Por eso mi servicio, mi adoración y mi fe no están sujetados al lugar a donde yo estoy. No están sujetados a lo que yo estoy viendo. ¿Dónde están los que en esta mañana están siendo sacudidos por el Espíritu Santo? Y te dicen: sal de ese lugar, sal de ese lugar, sal de ese lugar. A los lugares donde nos conectamos con Dios. Vamos, sal del lugar de la incredulidad en el nombre de Jesús. Iglesia, de esta mañana, José tenía un llamado para romper con el espíritu de los dioses que gobernaban. Tenían al dios Moloch entronado en Babilonia. Todos adoraban al dios Moloch, y hay otro dios muy conocido. No recuerdo ahora el nombre de ese dios. Ese dios que adoraban en Babilonia. Y José, que era un hombre de fe probado, nunca negó a Dios, porque él tenía experiencia de primera mano. ¿Y sabe usted para qué Dios llevó a José allí? No fue para que José dijera: ahora yo soy rey. No, sino para que cambiara una cultura de palacio. Para que le hiciera ver a ese Dios que no era el mismo Dios que tenía que venir. Que con solo enviarle un hijo ungido, pero también probado en fe, era necesario para acabar con los diositos con de pequeño que el hombre ha querido entronar. Yo no sé si usted entiende. Entonces no te pueden pasar paño de agua tibia en medio de tu proceso. El cielo te está dando duro. ¿Sabe por qué? Porque sabe el ADN que usted porta de parte de Dios. Y hoy el Espíritu Santo lo trajo a usted aquí para cambiarle la mente carnal y transicionarlo a la mente de Cristo, a la mente que produce los códigos del cielo, que van a desatar la bendición en la tierra. ¿Cuánto entienden? Y todo no comenzó porque él le pusieron una túnica de colores. Esa era la señal de que iniciaban la prueba fuerte, de que iniciaban las pruebas terribles. Por eso, si usted está probado ahora, ay, yo voy para el palacio, aquí nadie quiere saber de mi mentira. El que sabe para dónde va no le importa que lo maltraten. Porque acaso usted cree que cuando usted llegue al palacio todo el mundo lo va a querer. No, ahí habrá otro tipo de prueba, ahí habrá otro tipo de gente. Si no, preguntémosle a Daniel, ¿con cuánta gente Daniel tuvo que pelear? ¿Con cuánta gente? ¿Con cuántos sátrapas Daniel tuvo que pelear? Es más, hasta con un espíritu que se le opuso, que fue el espíritu del conocimiento. Pero el que dobla rodillas no se le queja al diablo. El que dobla rodillas no anda ahí melaganariamente. Ten fe y no cambia su posición por ofrecimiento. Que allí me están ofreciendo una botella de ron. Mejor me olvido de orar, me olvido del propósito y me voy a gozar con mis amigos. No, no, no. Dios lo llamó a usted a ser favorecido, a cambiar cultura. Por eso yo sé cuál es el llamado. No necesito alcohol para que me dé valentía. Yo no necesito, ay Dios mío, yo no sé si usted entiende lo que hoy el Espíritu Santo está hablando. Dios mío, yo quiero cerrar. Présteme la Biblia, porque no voy a subir. Présteme la Biblia. Mira lo que le acontece a un hombre. Mira lo que le acontece. Búsquenmelo. Vayan buscándolo. Está en
Primera de Samuel 15. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 15. Para que usted sepa que aún hay gente que está en posiciones de mando, pero también la fe le falla. Porque todos queremos ir para el palacio, pero si usted no ha probado en fe, cuando el presupuesto no te dé en el palacio, ¿qué va a hacer? Cuando la gente se te adverse, ¿qué va a hacer? Gracias. ¿Va a dejar de gobernar? Va a decir, no, no voy a gobernar porque aquí nadie, todos son opuestos a mí. Si Dios no nos desarrolla en fe, donde quiera que usted vaya, usted va a tener gigante. No crea usted que porque usted hoy está abajo y mañana lo van a poner arriba, todo le va a ir bien. No, arriba hay presión. Porque los que están arriba no quieren que usted lleve lo que usted porta de parte de Dios. Es más, hay gente que sabe quién es usted de Dios y ya no quiere saber de ti, porque sabe que lo que tú portas, que era lo que le pasaba a David con Saúl, te va a sacar, te va a dar en la media de los diablos que te han entronado ahí para que traiga corrupción. Por eso tú tienes que ser probado en fe, porque la fe es lo que te desarrolla el ADN, la identidad de hijo, los que no saben adorar. Por eso Jesús le dijo, el Padre está buscando a los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, que lo adoren como en espíritu. No en la carne, no es lo que me gusta, no es lo que yo quiero, no es lo que me hicieron, no es la crítica, no. Yo te adoro, Padre, porque tú me has revelado quién eres. Eres el que me da fuerza, el que me da sabiduría y el que me ha sostenido. Miren aquí lo que es un hombre de gobierno, pero gobernando sin Dios. Llamado por Dios, pero cuando las cosas no sucedieron como él quería, la determinación que él hizo. Dios había llamado a David, a Saúl, para ser rey. Y en el versículo 16, capítulo 4, dice: hizo pues Saúl como le dijo Jehová. ¿Quién le dijo a Samuel? Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirles con miedo y dijeron: especifica tu venida. Ese profeta era tan real, Samuel era tan real, que cuando el pueblo nada más llegó a ver a Samuel, dijo: aquí hay algo. Porque este profeta no se mueve a menos que Dios no lo mueva. Y todo el mundo estaba nervioso, en para, diríamos ahora. ¿Qué habrá traído este hombre? ¿Qué habrá dicho Dios? Y allí estaban ellos, expectantes de lo que Dios le había dicho. Y dice que los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: especifica tu venida y responde: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando a él, a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron allí, Eliú le dijo: aconteció que cuando ellos vinieron a Eliud, le dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque yo, Jehová, no miro como mira el hombre. Este hombre por poco lo desobedece. Pero miren lo contrario. Cuando Dios va donde un hombre, como en el versículo 15, dice que Saúl desobedeció y es desechado. Porque Saúl era un hombre que estaba puesto en el gobierno. Era un hombre que lo había puesto Dios. Pero en el momento en que las cosas no acontecieron como Saúl pensó, se le cayó la fe. ¿Sabe por qué? Porque Saúl no era el hombre que Dios quería para ese pueblo. Era el hombre que el pueblo quiso que lo gobernara. ¿Cuántos entienden eso? Yo
quiero hoy que Él se les revele, porque hay gente dándote determinación que usted sabe que no lo gobierna Jehová y que sus decisiones no vienen de Dios. Pero Dios había elegido a quien, había elegido a David. Pero como el pueblo quería rey, Dios le dio a Saúl un hombre sin proceso, pero que tenía buen parecer. ¿Cuánto usted entiende eso? Que ella se ve bonita. Es que él, mira, él es de la familia más rica. Mira, pero mira, ese muchacho fue entrenado allá en Harvard. Emma no, en Cambridge, en Londres. Con mucho nombre. ¿Y David dónde fue? ¿Dónde fue enseñado David? En el establo. Yo no sé. No, pero que usted tiene hoy que salir sacudido de este lugar. Hay gente que Dios lo tiene entrenándose en Cambridge para ir a los gobiernos. No tiene nada de malo que usted estudie, ¿eh? Pero usted lo está entrenando el Espíritu Santo, porque usted decidió quitarse la carne y vivir en el Espíritu, velando y orando. Y dice que este hombre, escuche bien lo que dice la palabra. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te unja hoy por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subió a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye a todo lo que tiene y todo lo que te apiades de él. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, a niños y aún al de pecho, vaca, oveja, camello y asno. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judea. ¿Qué hizo Dios? Dios utilizó la boca del profeta Samuel. Le dijo: mira, hoy me acordé, no lo dice así la Biblia, pero el Señor hizo memoria de que todo el espíritu de Amalek y que toda la descendencia de Amalek, que en ese momento, aunque no lo especifique la Biblia, pero ellos estaban desayunando, estaban haciendo toda clase de cosas que no le agradaban a Dios. Y Dios dijo: mira, hoy es el día de la venganza. Miren, fue en el tiempo de Moisés que Amalek desafió a todos los de Egipto. Pero usted sabe cuándo Dios se acordó de hacerle venganza a Amalek. ¿Cuándo fue que la misericordia de Dios dijo: hasta aquí? La justicia de Dios en el gobierno de Saúl. Y le dijo: ve, mátalo a todo, por cuanto han desobedecido el pacto de Dios. Dios le da un mensaje, le dijo: mátalo a todo, no te apiades de ninguno, a ninguno, todo, a todo. Y usted dirá: Dios mío, ese Dios sí es sanguinario. Lo que pasa es que ya Dios estaba cansado de una generación que lo único que hacía era sembrar violencia tras violencia tras violencia. Y Dios quería tener un pueblo que permaneciera en fe. Pero esto no se les reveló a Saúl, porque Saúl no había sido un hombre de pruebas, no había sido un hombre de proceso, no había sido un hombre que había tenido encuentro con pobres para saber el hambre. Y es lo que le pasa a muchos gobiernos. Aprovecho aquí de una vez para abrir mi paréntesis en lo que estamos viviendo. Como no han conocido el hambre, no saben lo que levantarse y beber agua con azúcar. No saben lo que comerse una sola comida al día. ¿Usted entiende eso? Por eso la mayoría de los gobernantes que quieren llegar se venden como gente de pueblo, aunque muchos después terminan gobernados por la élite. Porque como no tienen a Dios en su corazón, no entienden el corazón de Dios y por eso terminan como terminan. Saúl no conocía el corazón de Dios, porque Saúl no había tenido trato con Dios. Lo que hoy usted menosprecia, ese proceso que hoy usted dice: ya, que se quite, Dios te dice: si tú supieras que ese es el proceso que te va a dar la sabiduría, si tú supieras que ese es el proceso que te va a ti a desarrollar la inteligencia emocional, para que cuando tú estés en el palacio sepas que yo soy Dios, porque me viste obrar y me viste a mí romper cabeza por mi nación. No se te olvide que yo soy Jehová Sabaoth. Dios le manda con el profeta esa palabra. ¿Y qué acontece? Dice que viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, es en el 15:5
puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: id, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia de todos los hijos de Israel. Cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y vino Agag, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del mayor ganado, de los animales engordados, de los camellos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué le había dicho Dios a través de la boca del profeta? ¿Qué le dijo Dios a Saúl? A todo, hasta los niños de pecho. Pero cuando Saúl llegó, que le faltaba trato con Dios, ay Dios mío, que le faltaba conocimiento de la visión de Dios, del corazón del Padre. ¿Sabe lo que hizo? Oigan, a quién perdonó: a la cabeza, que era el rey, que era el que dirigía toda la maldad, haciendo acepción de personas. Y todo el ganado de él, como estaba bien cuidado. ¿Sabe por qué? Porque a él lo había elegido el pueblo, no lo había elegido Dios. Y por eso él estaba en un lugar de autoridad, pero no tenía la luz del Espíritu, no tenía la coordenada de Dios para ver cómo Dios estaba viendo. Hoy yo sé que muchos nos vamos a ir direccionados por la coordenada del Espíritu, para ver ese negocio, para ver ese hombre, para ver ese ministerio, para ver esa finanza, para ver esa salud restaurada. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto hoy se van de aquí bajo la influencia del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios? ¿Y qué aconteció con este hombre? Dice que él tomó a Agag y a todo lo que no le parecía bonito lo mató. Y vino palabra de Jehová diciendo en el 10: me pesa, mira lo que dice Dios, me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Usted sabe por qué muchos de nosotros lo estamos pasando mal y no salimos del ciclo, porque estamos peleando con Dios. Y usted dice: el diablo me tiene la cabeza pisada. Ningún diablo. Nuestro propio deseo de la carne, la lascivia, el poco conocimiento de cómo Dios quiere obrar. Porque como usted no tiene relación con Dios, no ora, no ayuna, no lee Biblia, no tiene coinonía, ¿qué usted cree? ¿O usted cree que un adorador es adorador porque se para en un altar? Un adorador es el que tiene su espíritu fluyendo con el Espíritu del Padre. Que aunque, mire, ay Dios mío, que aunque usted adore en el establo 1000 ovejas, 100 ovejas, 10 ovejas van a ser transformadas, porque usted le está dando la atmósfera del cielo. ¿Usted entendió? Usted le está dando lo del maná del cielo, lo que Dios quiere para ese pueblo ese día. ¿Cuánto lo entienden? Por eso vino la palabra diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Sabe que ha vuelto en pos de ti, no ha cumplido mi palabra, y me apesadumbró Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Saúl para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha vuelto a Carmel. Y aquí se levantó un momento y se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues ¿qué ha habido de las ovejas y bramido de vacas, y esto que yo oigo con mis oídos?
O sea, el profeta le dijo, pero yo estoy oyendo vaca. O sea, no me digas que tú hiciste lo que Jehová dijo, porque yo estoy oyendo, pero yo te estoy viendo haciendo lo mismo que Dios te dijo que no haga. Ya te estoy viendo en el mismo pecado que Dios te dijo que no te va a funcionar. Y esto no es que yo lo oigo en el espíritu, yo lo estoy oyendo con mis oídos. ¿A dónde está en esa vaca si Jehová te dijo que a todo lo mate? ¿Qué hace? Ay, es que era bonita la justificación que él dijo. Ay, es que era tan linda esa vaca. Y Samuel entonces dijo, ¿qué ha habido de la oveja y me ha habido de vaca? Esto que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, le dijo, mira, en pocas palabras y en la palabra de un dominicano, déjame yo decirte quién es Jehová. Lo que pasa es que tú eres un niño de teta y como el pueblo pidió rey, te pusieron a ti. Pero tú no conoces a Jehová. A ti él no se te ha revelado, ni tú has querido que él se te revele. Pero los hombres que estamos orando, que estamos conectados con Dios, lo primero que tenemos es temor por su palabra. Lo primero es que sabemos que cuando Jehová habla, él habló, y ni el que habló antes ni después vale. Porque lo que estamos orando, que oímos a Jehová, sabemos que su palabra tiene que ser hecha. No es lo que el hombre diga, no es lo que el hombre vea, no es lo que el hombre quiera, es lo que Jehová diga, es lo que Jehová traiga como diseño para una nación. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Pero por Dios tú eres el rey, Saúl. Tú no has visto que tú no eras más que un pequeñito. ¿Qué otro Dios tú crees que podía hacer eso contigo? ¿O acaso tú creías que de verdad estaba capacitado para ser rey? ¿O acaso tú creías que esa unción vino porque tú te la ganaste? Vino porque a Jehová le pareció tener misericordia de ti. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Porque no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto al botín y ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Al profeta se le reveló la verdad del que quería su dinero, que no le importaba la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque él no tenía relación con Dios. Y por lo que tenía en su corazón, ¿qué tenía? Corrupción. ¿A dónde salió? Porque hay gente que nos roba, no porque no puede, sino porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Él dijo, como lo matamos a todos y yo soy el rey, me voy a llevar lo mejor. ¿Y por qué no mató todo y se llevó los animales que estaban secos? En lo ganado de las viudas, no. Lo del rey, que seguro estaban con un establo poderoso, con grama artificiales y a flecho del bueno. Así sí es bueno, ¿verdad? Porque lo que nosotros creemos, y oye lo que escucho al Espíritu poner en mi espíritu, es que Jehová es un Dios tan malo que quiere quitarle del que no piensa igual que él para dártelo a ti. O sea, Jehová, Saúl pensó que Jehová le estaba quitando todo al pueblo de Amalek y que todo lo que trabajó otro era para él, aún él desobedeciendo a Dios.
Eso es lo que era. No lo puedo decir aquí. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Porque sabe lo que hace el hombre que no tiene fe, se defiende como un gato boca arriba. Aunque está mal, sigue defendiendo su postura de que no está bien. Le siguió, en vez de decir yo me tengo que arrepentir, lo hice mal, profeta. Perdóname, Señor. Perdóname, porque ya Dios sabía con qué corazón él se había llevado todo eso de Dios. Y ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y Samuel le dijo: se complació Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que lo que se ofrezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Jehová le era mejor la obediencia de un rey que los sacrificios que le hizo el rey. Para los que queremos fluir en los dones, ay no, porque yo soy el mejor, yo soy la que mejor que predica, pero no le obedezco a Dios. Soy un tímbalo que retiñe, pero no hago nada de lo de Dios. Hay que servir. Buscamos 10,000 excusas, sí, como la buscó él. No, que el uniforme, que estoy cansada, que... Y Dios dándonos, porque él sabe lo que hay en el corazón y él no probó hace mucho. Lo que pasa es que ella quiere sacar de lo invisible, de donde no se ve, a lo visible lo que hay en el corazón. Y para que no digan que él es un Dios injusto, se los reveló. Y ya con esto termino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdóname pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oye, todavía mi abuelo le hubiera dicho ahí una cosa. O sea, le está dando chance todavía el profeta. Y le dice: ahora yo entendí que Dios es verdadero, pero ven conmigo para que el pueblo vea. Todavía el espíritu de orgullo, de exhibicionismo estaba dentro de él. Porque muchos de nosotros lidiamos con los frutos que están afuera, pero ¿y cuándo vamos a lidiar con los que están en el corazón? Yo no soy maleducada, no le hablo a nadie mal, pero cuando tengo la oportunidad de desechar a alguien y de tener mala actitud, tengo mala actitud. Entonces, ¿qué te está revelando mal? ¿El fruto de afuera o la raíz que hay que matar dentro? Entonces, ¿qué era lo que tenía Samuel? ¿Qué era lo que tenía Saúl? Perdón. Saúl era desobediente, pero el problema principal no era que él era desobediente, que era inseguro. Porque como él no fue levantado en fe ni en proceso, él no se le dio la oportunidad de conocer a Dios. Por eso cuando los hijos suyos usted lo quiere poner en bandejita de plata, prepárese a que no sirva para nada. Y todo y ahí usted va y se lo hace. Y está llorando y secarle la lágrima. Déjelo que llore, que pase por el proceso, que se encuentre con Dios en la soledad, en lo oscuro. Ahora usted está ahí como que, como un mentor. Mira, mi amor, yo pasé por eso, me pasó lo mismo. Oré, leí la palabra, me pasó esto. Usted le dio la palabra, oró por él. Déjelo que tenga su encuentro con Dios. Pero cuando usted le quiere abrir el cacarón al pollo, no, lo dije mal. Cuando usted el cacarón se lo quiere abrir al pollito, usted sabe que ese pollito no va a ser equilibrado, porque no va a poder comer bien, porque el pico, sabe que se le ablandó, no se le endureció, porque la naturaleza hizo ese pollito que tuviera que hacer para que el pico se le fuera endureciendo haciendo el ejercicio. Pero como usted lo metió en una bomba de jabón, ahí está, que cuando vinieron los problemas, hay una bacteria, se enfermó. Ay, le dijeron algo, se enfermó. Ay, vino el viento de Sahara, se enfermó. Lo que estamos diseñados contra viento y marea, Dios no puede sacar al mismo ciclón del viento de Sahara. Ya le decimos: dime, diablo, aquí estoy porque tengo el ADN del cielo. Yo he sabido resistir a los desiertos y no me he muerto. Yo he peleado con culebra, con alacranes en el desierto. Y cuando me picaron le dijo: mi veneno es que te va a matar. Lo que yo
caminar como se llama la fe, usted tampoco conoce al Dios de la fe. Por eso Ra tuvo que creer cuando no se veía. Porque si usted cree cuando se ve, pero así sí es fácil. ¿Por qué no cree cuando no hay? Cuando no hay pasaje, porque usted no cree que le van a dar el Lamborghini. Lo que pasa es que Dios te está preparando para que cuando te den el Lamborghini o ese carro que usted está esperando, usted le diga: yo no quiero a Dios por este carro, yo quiero a Dios porque yo le voy a enseñar a los que tienen Lamborghini que también los que amamos a Dios recibimos Lamborghini, recibimos casa, recibimos finanzas. Porque usted lo primero que tiene que ver, ¿qué quiere Dios exhibir con lo que me va a dar? ¿Para dónde Dios me va a llevar a romper una cultura? Usted tiene que entender que usted no es cualquiera. Y si usted no lo entiende en el proceso, Dios no te puede cruzar del desierto. Por eso muchos prefieren morirse que creerle a Dios cuando no lo están viendo. Y fue lo mismo que hizo Saúl. Se suicidó porque no coincidía a Saúl sin ser rey. No concibía todo lo que el pueblo iba a decir. Que ya Dios desechó a Saúl porque el verdadero problema de Saúl era la falta de identidad. Usted se imagina a Saúl fuera del reinado, y como ya él sabía, amado, que iba fuera del reinado, se hizo hayakiri, como se hacían los antiguos de samurái, que ellos mismos tomaban una espada y se enterraban sobre la espada, entre comillas. ¿Usted entendió eso? Dice que para defender su valentía, la verdadera valentía él la tenía que demostrar cuando la palabra de Dios se habló y le fue dada. Por eso ya usted vio cómo termina la gente que no camina en fe cuando no está viendo a Dios. Él se sintió que Dios lo desechó y realmente Dios lo había desechado, pero Dios le dio muchas oportunidades. Pero él nunca se sanó. La fe viene para todo, la fe viene para formarnos, la fe viene para entrenarnos, la fe viene para confrontarnos, la fe viene para desarrollar el diseño de Dios en nosotros. Un diseño de gente que va a otro lugar a deshacer las obras de maldad. Y Dios no puede llevar un pollito que no puede comer porque el pico está débil. Dios va a llevar gente de fe que son fuertes. Y dice que los sátrapas me persiguen, que el rey me quiere echar en el horno. Échame, rey, para que tú conozcas el Dios al que yo le sirvo. Porque lo que Dios quería mostrar, le dijo: mire, yo no puedo bajar a pelear con ustedes, yo soy muy pequeño. Yo lo que te voy a enviar es un solo ungido mío probado, para que tú veas cómo esos diositos tuyos caen. ¿Cuánto entienden eso? Si hoy usted llegó a este lugar faltándole fe, dile: Señor, yo estoy aquí hoy y yo me sentía derrotado, pero yo sé que hoy usted me ha hablado. Y yo quiero salir de ese lugar de duda, de ese lugar de conformismo, de ese lugar, Señora, donde yo veía todo oscuro, todo sin sabor, a donde yo veía todo negro, a donde yo no tenía esperanza. Pero hoy yo me quiero conectar a esa fuente que es Jesucristo de Nazaret. Revélame todo lo que Él hizo en esa cruz por mí, que pagó mis pecados por mí, que se crucificó en esa cruz por mí. Revélame, Espíritu Santo, en esta tarde mi verdadera identidad. Ayúdame a romper con estos pensamientos de tragedia. Ayúdame a salir del lugar de la conformidad. Ayúdame, Señor, a pelear mis batallas de fe. Usted va a tener que pelear esa batalla, sobre todo con el espíritu de Amalek, porque todo el que ve en conquista pelea con el espíritu de Amalek, que es un espíritu de vagancia, de grotonería, de crítica, de miseria. Todo el que ha estado peleando batalla de fe en miseria está con el espíritu de Amalek, y hoy se tiene que romper, porque su Espíritu Santo está en este lugar. Él está en este lugar
haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas poderosas. ¿Cuánto lo creen? Que hoy usted se va sano de este lugar. Vamos, envíele la palabra a cualquiera que se haya quedado en su casa. Envíele la palabra y declare la vida de Cristo sobre usted en esta mañana. Yo sé que el poder del Espíritu Santo está aquí manifestándose. Todo el que haya llegado enfermo a este lugar hoy se va sano en el nombre de Jesús. Usted tiene que creerlo. Todo el que llegó triste se va en gozo en esta mañana de este lugar. Todo el que llegó aquí creyéndose poca cosa, hoy el Espíritu Santo te recuerda que eres hijo de Dios, que tiene ADN del cielo, que te vuelva un íntimo, que Dios te ha llamado para darte vida, la vida de su Espíritu, en el nombre de Jesús. Vamos, cuánto adoran a su Dios, cuánto en esta mañana le dicen: no me va a matar lo que yo estoy viviendo, me va a hacer un hombre más fuerte y más confiable de lo que Dios está haciendo en mí. Si mi vida eres tú, sabe del llamado que Dios tiene en tu vida. Sabe de ese llamado que Dios tiene en tu vida. Y el sueño de Dios aún no ha muerto, mujer. Todo lo que el Señor te prometió no ha muerto. A veces somos nosotros que por tantas cargas nos desviamos, nos caemos, nos alejamos, dejamos a Dios. Pero Él nunca nos ha dejado. Nunca. Porque hay un sello de Dios puesto sobre su vida. Hay un sello que lo puso el Espíritu Santo cuando le dijiste: sí, Señor, yo te recibo. Y ese mismo Espíritu Santo te dice: yo estoy en el mismo lugar. Y hoy yo quiero iniciar un pacto contigo. Que conozca lo que yo he sido enviado a hacer en la tierra. Pero si no tenemos intimidad, por eso cuando Dios habló, cuando Dios habla en su palabra en Génesis de que Adán conoció a Eva, fue un conocer de intimidad. Muchas veces decimos de oído: yo he oído a Dios. Pero cuánto hemos tenido intimidad de conocer ese Yadá. En griego, ese Yadá, ese conocer a Dios, ese postrarme con Dios, ese oír la palabra de Él, ese caminar con Él. Espíritu Santo, traiga su memoria, Padre, y borre todo aquello, Señor, que la desencarriló de ella confiar y de tener un llamado de naciones que usted le ha entregado a ella. Padre, que hoy todos los sueños dormidos sean despertados en el nombre de Jesús. Que hoy todo lo que había caído por tierra, todo lo que ella pensaba que había muerto, Dios los está llamando como una familia de propósito. Y usted lo sabe, Don. Usted lo sabe, mi amada, el propósito. Y aunque quiera venir enfermedad, aunque quiera venir muerte, óigame bien, nada va a poder, mi amada, detener el propósito de Dios en la vida de ustedes. Nada. No habrá enfermedad, porque el Señor dice Él mismo: aunque te pase por el fuego no te quemará, aunque te pase por el agua no te ahogarás. Porque lo que Dios está haciendo no es invencible. Lo que está Dios haciendo no es hombres y mujeres de fe. Lo que está haciendo es Dios una vasija resistente. Y para eso, pueblo de Dios, viene la prueba, para hacernos resistentes. Aunque levántala, oh gloria a Dios. Ponte sobre tu pie. Aunque muchos en lo que quizá había puesto tu esperanza y dijeran: no me firmaron, tranquila, tranquila, yo estoy haciendo algo mejor. Yo estoy haciendo algo mejor.